Bueno, en esta ocasión les voy a empezar a hablar acerca de los factores que van a ser propensos a considerar si deseamos diseñar una buena columna de extracción. Uno de los factores importantes en el diseño de estas columnas viene siendo el volumen, ¿de acuerdo? O sea, el dimensionamiento. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que esa columna de extracción tenga la capacidad suficiente para albergar tanto a la solución que va a contener absoluto de interés como al disolvente a emplear para que se lleve a cabo mencionada separación de mencionado soluto líquido, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar que esa columna de extracción tenga la capacidad suficiente o automáticamente posea el dimensionamiento suficiente para poder llevar a cabo el proceso de extracción. Porque de lo contrario, si no tenemos ese espacio suficiente, aparte de generar pérdidas por hacer un diseño inútil, vamos a tener serios problemas porque no vamos a cumplir con los objetivos que demanda la calidad de la compañía, ¿verdad? Es importante que en proceso siempre estemos cumpliendo con los requerimientos básicos en el diseño de estas maquinarias, porque de lo contrario, si no cumplimos con esos requerimientos básicos, no podemos asegurar una calidad ni en el producto terminado, ni mucho menos durante la producción de mencionado producto. Entonces, lo más importante tener en cuenta es que los tanques deben de tener la suficiente capacidad para albergar tanto a la solución como al disolvente, ¿sí? Y lo más importante, también deben de poder otorgar la cantidad de extracto y refinado necesaria, proporcional a la alimentación tanto de la solución como del disolvente. ¿De acuerdo? Bueno, una de las propiedades que nos va a ayudar mucho a determinar el dimensionamiento de la columna viene siendo la densidad. La densidad generalmente es una medida de magnitud que indica el grado de compactación de un material en un espacio determinado. Generalmente la densidad de la mezcla de alimentación y la densidad del disolvente son aquellas propiedades físicas de la materia que nos van a ayudar a tener un dimensionamiento adecuado. Para calcular la densidad de la mezcla de alimentación generalmente usamos dos relaciones que se las voy a mostrar a continuación. Esta primera relación refiere a que la densidad de la alimentación viene siendo igual a la sumatoria de la densidad de los componentes que incluye la mezcla de la alimentación con su respectiva fracción molar. Y la siguiente fórmula, que también refiere a densidad de alimentación, refiere más específicamente a la alimentación como tal entre el volumen de la mezcla de alimentación. ¿De acuerdo? Y la densidad de la solución será esta siguiente relación, donde automáticamente tendremos la relación entre la masa del solvente y el volumen del solvente. Es importante mencionar que esas relaciones de volúmenes van a cumplir un papel importante a la hora de nosotros determinar el dimensionamiento de nuestra columna. Otro factor muy importante es que si nosotros queremos diseñar una columna eficiente que sea capaz de separar la mayor cantidad de soluto posible en un refinado, necesitamos considerar una malla, y para poder considerar una malla o cualquier otro accesorio que vaya a tener esta columna, necesitamos considerar tanto el volumen que va a ocupar esa malla como el volumen que va a ocupar determinado número de mallas que nosotros necesitemos instalar la columna. Eso se determina mediante la siguiente relación que les mostraré a continuación. Aquí tenemos el volumen de malla, que generalmente se asemeja mucho a la relación geométrica, ¿verdad? Geométrica de un círculo transversal, que es pi por radio al cuadrado, pero por la altura de la malla o el espesor de la malla por 1000, que viene siendo más que nada una relación de expansión. O sea, viene siendo una proporcionalidad de expansión, ¿no? Y el volumen total de las mallas, que representa el volumen que ya les señalé anteriormente por malla, por el número de mallas que nosotros queramos emplear en nuestra columna de extracción. Entonces, aquí, como lo podemos observar,
Son importantes estas relaciones porque debemos de contar con el espacio suficiente, no solo para albergar a los líquidos, sino también para albergar la instrumentación necesaria que va a ayudar en la separación de los líquidos, ¿verdad? El volumen de la columna, generalmente la vamos a determinar con la siguiente relación. El volumen de la columna lo determinamos por el pi por el radio al cuadrado, que viene siendo el área de la sección transversal circular, por altura, porque en este caso va a ser un cilindro, por 1000, menos el volumen total de las mallas. En pocas palabras, el volumen de la columna va a ser automáticamente el volumen cilíndrico como tal que vaya a ocupar la columna menos el volumen de las mallas o de cualquier otro accesorio. El volumen requerido de la alimentación es muy fácil de determinar y tenemos que este volumen requerido de alimentación es el volumen inicial menos el volumen final de la alimentación a nuestra columna de extracción. Estos dos volúmenes son importantes puesto que como tal vamos a poder tener una mejor capacidad de albergación tanto de los accesorios como de los materiales para llevar a cabo el proceso. Otro volumen es el volumen del solvente, que esa es una relación parecida al volumen anterior de la alimentación, siempre sencillamente el volumen inicial menos el volumen final, ¿verdad? Otra relación también que nos va a ayudar en el diseño, o otro factor va a ser el coeficiente de distribución, que también se los voy a mostrar a continuación. Este coeficiente de distribución pues simple y sencillamente va a ser una proporcionalidad en donde vamos a tener a la fracción del componente A en el extracto entre la fracción del componente A en el refinado. Este coeficiente de distribución nos va a ayudar mucho para automáticamente saber el ensanchamiento suficiente entre cada accesorio y el sistema mismo de columna para que se pueda llevar a cabo la distribución como tal, tanto del líquido adjunto como del soluto. Otra relación que nos va a ayudar mucho en el diseño es la eficiencia de extracción. Esta se determina por la siguiente relación, donde tenemos la cantidad del componente A en el extracto entre la cantidad del componente A en alimentación por 100. Este viene siendo más que nada un porcentaje. Y por último, la última relación que nos va a ayudar es el rendimiento del equipo. Este rendimiento simplemente lo determinamos con la fracción del componente A del extracto que se obtuvo en el equipo entre la fracción del componente A en el extracto. Según esta relación de arriba viene siendo la fracción real y esta viene siendo la fracción que se obtuvo, ¿no? Por 100. Bueno, como tal, estos son todos los factores a tener en cuenta para poder realizar un buen diseño. En la próxima ocasión que nos veamos les voy a hablar como tal, ahora sí, de los métodos de diseño que vamos a tener para cada uno de las columnas de extracción líquido-líquido. Buena tarde.